Bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de aritmética, en el cual vamos a estudiar lo que es la multiplicación y la división. La multiplicación y la división son una composición de la suma y de la resta. Una multiplicación la podemos considerar como una suma repetida y una división también la podríamos considerar como una resta repetida, aunque quizá, como veremos más adelante, es más fácil verla como una idea de reparto. Hay, igual que había para la suma, tres visiones que podemos hacer para la multiplicación. Es la misma visión que la suma, ya que la multiplicación, como hemos dicho, es una suma repetida. La podemos hacer como una acumulación ordenada de puntos. Tenemos cuatro filas de 3 puntos tres filas de 4 puntos o 4 columnas de 3 puntos. También se puede suponer como una no concatenación, sino composición de segmentos en un ángulo recto. Entonces se forma un rectángulo cuya área es la multiplicación, el producto de los dos segmentos. Esta es la visión que tenían los griegos, por ejemplo. O también se puede hacer como una repetición de cuentas, de contar hasta 4 3 veces o hasta 3 4 veces. En los tres casos lo que estamos haciendo es sumar 4 3 veces o sumar 3 4 veces, es decir, multiplicar 4 por 3. La multiplicación, al igual que no es más que una suma repetida, tiene unas propiedades que provienen directamente de la suma. La suma es conmutativa, pues la multiplicación, que no es más que sumar varias veces, es conmutativa. La suma es asociativa, la multiplicación, que no es más que sumar unas cuantas veces, es asociativa. La suma tiene elemento neutro, la multiplicación también la tiene, aunque aquí es el 1 y no el 0. Y después tiene otra que podemos considerar una propiedad nueva, que es que la multiplicación es distributiva respecto a la suma. Es decir, que a más b multiplicado por n es igual a multiplicado por n más b multiplicado por n. Esto también proviene directamente de las características de la suma, como vamos a ver ahora. A más b multiplicado por n es sumar a más b n veces. Como la suma es conmutativa y asociativa, podemos quitar los paréntesis y podemos reordenar las a's y las b's de la manera que nos convenga. En este caso ponemos las NA's delante y las NB's detrás, con lo cual se convierte en A por N más B por N. Y hemos visto que efectivamente A más B por N es A por N más B por N. La multiplicación es distributiva respecto a la suma. Bien, la mecánica, vamos a ver ahora cómo se multiplica en representación posicional, y la mecánica es más compleja que la mecánica de la suma. La suma ya vimos que es la suma posicional, era más compleja que la suma en un sistema aditivo, pues la mecánica de la multiplicación en sistema posicional es aún más compleja que la de la suma. Y en vez de 2 pasos, ahora vamos a necesitar 3, como ahora vamos a ver. El primer paso es aprenderse las tablas de multiplicar. Es decir, 1 por 7 es 7, o, esto proviene de la suma, 1 más 1 más 1 más 1, 7 veces es 7. O 8 por 5 es 0 y me llevo 4, 8 por 5, 40, como solemos decir, porque es 8 más 8 más 8 más 8 más 8 es 40 o es 0 y me llevo 4. Con lo cual, primer paso, la suma del primer paso era aprenderse las tablas de la suma, la multiplicación, el primer paso es aprenderse las tablas de multiplicar, como que hicimos todos de pequeños. Ahora, el segundo paso viene de la descomposición de un número. Si 125 por 8, si descomponemos 125, pues 125 lo podemos componer como 5 más 20 más 100. Con lo cual, 125 por 8 es 5 por 8 más 20 por 8 más 100 por 8 debido a la propiedad distributiva que hemos visto antes. Ahora, entonces, en este segundo paso, podemos multiplicar 8 cada vez por un dígito, por 5, por 2 o por 1, aunque seguido de ceros. Y entonces, si lo hacemos así, normalmente esto lo hacemos ya mentalmente, pero si lo hacemos así, 125 por 8 es 8 por 5 es 0 y me llevo 4, 8 por 2 es 6 y me llevo 1, 8 por 1 es 8 y ahora sumamos y nos queda 1000. Esto no lo solemos hacer así, sino que mentalmente ya hacemos 8 por 5, 40 y me llevo 4, 8 por 2, 16 y 4 que me lleva 20 y lo hacemos todo de golpe, lo cual ya requiere una destreza mental a la hora de sumar que es considerable. O sea que antes de saber multiplicar hay que saber sumar y hay que saber sumar de forma mentalmente, sin necesidad de escribir, con bastante fluidez. Bien, pues ahora pasamos al tercer paso, que se da cuando queremos multiplicar por más de un dígito. Antes, para hacer 125 por 8, descompusimos el 125 en 5, 20, 100.
Ahora, para multiplicar 125 por 38, descomponemos el 38 en 38. Por lo tanto, realmente hay la descomposición de 125 en 3 y la descomposición de 38 en 2. Y entonces, ahora lo que tenemos que hacer es primero hacer 8 por 125, esto es como lo hemos hecho antes y sería 1000, y después 30 por 125 realmente, que es, lo podemos hacer como lo hemos hecho antes, 3750. Ahora, como el último dígito es 30, siempre es 0, simplemente no lo solemos escribir así, sino simplemente lo escribimos de esta manera, y ese 0 no lo escribimos. Aunque lo podríamos escribir y quizás sea un poco más correcto pensar en escribirlo, pero nos ahorramos un poco de tiempo y quitamos estos dígitos. Entonces, ahora simplemente sumamos y 125 por 38 sale 4750. ¿Qué pasa si tenemos un 0 por en medio? Pues viene a ser lo mismo. Si en vez de por 38 fuese por 308, sería 125 por 8, más 125 por 0, que sería todo ceros, más 125 por 300, que sería 37.500. Normalmente no lo escribimos así, la fila de ceros la quitamos y a lo más le dejamos un único cero, como vemos aquí, y nos quedaría el mismo resultado de antes, 38.500. Bueno, pues esto respecto a la multiplicación. En la multiplicación, por lo tanto, resumimos, vemos que la mecánica de multiplicar requiere de una cierta agilidad a la hora de hacer sumas, saberse bien las tablas de multiplicación, una agilidad a la hora de hacer sumas y después colocarlas y sumarlas. Colocarlas uno debajo de otro, desplazados y sumarlo. Pasemos a la división. La división, aunque vemos se puede conseguir como una resta repetida, viene más con la idea de reparto. Si tenemos 10 bolas y las tenemos que repartir entre 5 cajas, primero repartimos una bola por cada caja y como nos sobran seguimos repartiendo y ahora ya hemos repartido las 10 bolas entre las 5 cajas. Si en vez de entre 5 tuviese entre 3, para repartirlo empezamos repartiendo 3, después otras 3, después otras 3 y al final nos queda una y quedaría así. Entonces podemos decir que hemos repartido 10 bolas entre 5 cajas y nos queda a 2 bolas por caja, y 10 bolas entre 3 cajas nos queda 3 bolas por caja y nos queda una. También, como hemos visto, esto se puede considerar restas repetidas. 10 le restamos 5 2 veces, o 10 les restamos 3 3 veces. En el primer caso, como no nos ha quedado ninguna, decimos que la división es exacta. En el segundo caso, como nos ha quedado una, decimos que la división es inexacta. Bueno, esto es en cuanto a la idea de la división, que no es excesivamente difícil. La división tiene una característica especial con respecto a la suma, resta o multiplicación, en que la división no da como resultado, la división de naturales, no da como resultado un número, sino dos. El dividendo entre el divisor nos da un par de números, el cociente y el resto. Por lo tanto, encadenar divisiones, 25 dividido entre 3 dividido entre 2, no tiene sentido. 25 dividido entre 3 son dos números, cociente y resto, y ¿cuál de ellos dos estamos dividiendo entre 2? Normalmente, cuando hacemos esto, realmente nos estamos refiriendo al cociente, pero no es del todo no está bien hecho el encadenarlo de esta manera. Habría que especificar que es de 25 entre 3, nos da cociente y resto, y el cociente lo dividimos entre 2 y da lo que sea que tenga que dar. Bueno, y la relación entre los operandos de entrada, dividendo y divisor, y el cociente y el resto, es que el dividendo es el divisor por el cociente más el resto. Esto siempre se cumple. Vamos a ver la mecánica. La mecánica de división, en este caso, a diferencia de la suma, resta, multiplicación, no hay ninguna tabla que aprender. No hay ningún primer paso, ningún segundo paso. Es un único paso. Es un procedimiento complejo y es un procedimiento que requiere saber sumar, restar y multiplicar de forma mental. Con lo cual, la agilidad mental de operar para poder dividir es más elevada aún que la multiplicación. Bien, veamos más que la mecánica, que supongo conocida, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo realmente cuando estamos dividiendo con el algoritmo que estamos, con el procedimiento que estamos acostumbrados. Si tenemos que dividir 731 entre 6, nuestra primera idea es que vemos que 7 entre 6 decimos cabe a 1 y por lo tanto escribimos. Realmente no escribimos todo esto, pero lo podríamos escribir. Ahora veremos por qué lo escribimos. Entonces, 7 entre 6 nos cabe a 1, y esto significa que, en la idea de reparto, que ya podemos repartir 100, lo que sea, 100 elementos, a cada uno de los 6 individuos. Y además nos van a sobrar 131.
No podemos repartir 200, no tenemos 200 para repartir, pero sí que 100. 100 sí que podemos repartir. Repartimos 100 a los 6 y nos sobran 131. Ahora, de esos 131 que nos sobran, ahora podemos repartir 20 entre 6. 2 por 6, 12. Al 13, 1 y bajamos el 1. Y esto quiere decir que una vez repartido los 20 más, hemos repartido 100 antes, 20 después, nos sobran 11. Y ahora podemos, y es un 2, no es un 3, porque no podemos repartir 30 no tenemos suficientes, pero sí 20. Y aún nos sobran 11. Y ahora ya podemos repartir 1 más y nos sobra 5. Y ahí se acaba. 731 entre 6, podemos repartir 121 cada uno de los 6 y nos sobran 5. ¿Qué pasa si dividimos 731 entre 8? Hay un paso que normalmente no solemos dar, que es que digamos que en primero cabe a 0. Eso quiere decir que no podemos repartir ni siquiera 100 a cada uno, tenemos que repartir menos, entonces nos queda un 0 allí. Ahora ya podemos proceder normalmente y entonces ahora podemos repartir 90 a cada uno. 90 entre 8 por 8 son 720, nos sobran 11. Y ahora podemos repartir 1 más a cada uno y nos sobran 3. Por lo tanto, si tenemos 731 objetos a repartir entre 8, podemos repartir 91 a cada uno y nos sobran 3. Normalmente no escribimos tanto, el 0 no lo escribimos, el 731 entero no lo bajamos, etc. Pero esta es la idea. Normalmente, cuando operamos así, hacemos pruebas. Si nos equivocamos, tenemos que volver a empezar con un número mayor o un número menor. Y una comprobación que siempre es importante hacer es que el cociente siempre tiene que ser menor que el divisor. Si no, es incorrecto, porque podríamos repartir alguno más. Si en vez de dividir entre un dígito dividimos entre 2, la idea es la misma y el procedimiento es exactamente el mismo. No hay un paso adicional, pero, eso sí, en la complejidad mecánica es mayor. Ahora, 5.418 entre 26 nos caben a 200, podemos repartir 200 a cada uno y nos sobran 218. Después ya no podemos repartir ni siquiera 10, por lo tanto tenemos un 0 y nos siguen quedando los 218. Y ahora podemos repartir 8 más y nos quedan 10. Con lo cual, si queremos repartir 5.418 entre 26, podemos repartir 208 a cada uno y nos sobran 10. Bueno, pues esto es la idea, el concepto de multiplicar y dividir. Multiplicar es sumar repetidamente, dividir es repartir, y las mecánicas de la multiplicación y división. La multiplicación es más compleja, tenemos 3 pasos y tenemos que saber sumar mentalmente, además de las tablas de multiplicar, y la división es un procedimiento aún más complejo que tenemos que saber mentalmente sumar, restar y multiplicar, pero desde otro punto de vista no hay una multitud de pasos y no hay ninguna tabla que aprender. Y con esto acabamos este módulo de la multiplicación y la división.